Las voces más influyentes en el análisis político y social del mundo islámico. Nacida en Irán y exiliada en España, Nazanin es escritora, politóloga y activista comprometida con los derechos humanos y la justicia social. Su amplia formación académica y su aguda perspectiva crítica la han llevado a destacar como docente y analista en temas relacionados con Oriente Medio, Asia Central y el norte de África. Ha dedicado su vida a desentrañar las complejas dinámicas de poder político y religioso en estas regiones, con especial énfasis en los derechos de las mujeres y los pueblos oprimidos. A través de sus artículos en medios como Público y de sus libros que incluyen títulos como Irak, Afganistán e Irán, 40 respuestas al conflicto del Oriente Medio, ha ofrecido una visión clara y crítica de las guerras, los conflictos y las revoluciones que sacuden esta parte del mundo. Además de su prolífica carrera como escritora y conferencianta, Nazanin ha sido una feroz defensora de la laicidad y la lucha contra el fundamentalismo, exponiendo las realidades que muchas veces son ocupadas por los grandes medios de comunicación. Como profesora, ha compartido sus conocimientos en la Universidad de Barcelona, formando a nuevas generaciones con una visión crítica y reflexiva sobre los complejos escenarios internacionales. Nazanin nos invita a cuestionar los discursos predominantes y su experiencia como mujer exiliada de un régimen autoritario la dota de una sensibilidad única para abordar las intersecciones entre política, religión y derechos humanos. Hoy, su trabajo es una referencia obligada para quienes desean comprender el trasfondo de los conflictos globales y el impacto que tienen sobre las poblaciones más vulnerables. Es un honor, un placer y un gran privilegio poder tener su presencia y escuchar a alguien que con valentía y compromiso ha dedicado su vida a la verdad y la justicia. Gracias, Nazanin. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí. Como vamos a hablar de unas situaciones muy complejas, porque estamos siendo bombardeadas por la desinformación, estamos en una situación, en el conflicto de Oriente Próximo y también la guerra de Ucrania, hay dos focos de guerra con las mujeres en el centro de la batalla, y tanta complejidad, poco tiempo, por eso voy un poco rápido. Y si hago referencias que son poco conocidas, no pasa nada. Lo importante es quedar con lo general, ¿vale? Porque hay muchas capas de cebolla ahí abajo. Por ejemplo, el tema del velo que estábamos hablando es solamente una de las no consecuencias, resultados, no. Es mucho antes de que sucedieran estas guerras, el velo se impuso a las mujeres. El velo que vemos hoy, estamos hablando de la realidad de la sociedad ahora, mirad, la compañera lo describió. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta con el tema del velo. Que el velo que llevaban las madres y las abuelas en España, por ejemplo, las mujeres gallegas, las mujeres gitanas, las catalanas llevaban, aún ya llevan en los pueblos, es un velo patriarcal, lo de siempre, ¿vale? Del dominio del hombre sobre la mujer. El velo que se está llevando desde los años 80 para acá es un velo, es la bandera de la extrema derecha islámica. No tiene nada que ver con la cultura, la tradición, no, es porque, a ver, el problema, partimos de un problema que es que despolitizamos la religión. La religión ya en sí es un poder, importantísimo, pero luego se ha convertido en el instrumento de la extrema derecha. Cristiana, judía, islámica. Mirad cómo Netanyahu, cuando está bombardeando Gaza, se pone una kippah, ¿no? Además habla del gran Israel prometido por los dioses y todo esto. O sea, adoptan un discurso religioso para poder hacer política.
He preparado unas imágenes y me voy a centrar en 3 conflictos bélicos concretos para, desde 3 puntos de vista diferentes, llegar a la actual situación. Mirad, tenemos la noticia, y esto está confirmado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que el 70% de los muertos de la guerra de Gaza, del genocidio de Gaza, hablan de 40.000, pero posiblemente la cifra real son 100.000 personas, junto con los que están debajo de los escombros, han muerto en un año en la guerra contra los palestinos. Y el 70% son mujeres y niños. Y esto sorprende, porque eso no ha ocurrido en otras guerras, por un motivo principal, 2, ¿no? Primero, porque el objetivo de Netanyahu no es eliminar a Hamás de ninguna manera, ha sido su aliado durante mucho tiempo y seguirá siendo, sino exterminar a los palestinos. Esto es el primer objetivo. Luego, por una cuestión patriarcal, porque las mujeres en Palestina, desde que está bajo el control de la extrema derecha religiosa, antes estaba Yasser Arafat, que eran los nacionalistas palestinos, estaba la izquierda palestina, las mujeres tenían una presencia pública desde los años 80 más o menos, que la OLP prácticamente ha desaparecido del mapa objetivamente así. Las mujeres han tenido que ir al domicilio, o sea, volver a la cocina, al espacio privado, cuidando a las mujeres, a los niños y también llevarse el velo. O sea, visualmente también han cambiado. La vestimenta no es una cuestión religiosa tradicional, es una cuestión política. ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? Quiere decir quién tiene el poder. Es así exactamente. La falda y el velo es el espacio interior, en los pantalones es el espacio exterior, que es poder, ¿no? Pues estas son las imágenes que estamos viendo cada día. Os invito a que miréis las redes sociales, no las televisiones. Las redes sociales están publicando un montón de fotos y las fotos hieren, pero tienen que salir. Si no salen, no nos movemos. ¿Os acordáis de la imagen de la niña vietnamita desnuda, afectada por la bomba napalm? Fue el inicio de muchas movilizaciones en Estados Unidos en los movimientos contra la guerra. Esta es lo que está pasando en Palestina en este momento, en lo que es Gaza y también Cisjordania. Bien, estamos hablando de cerca de 5.000 mujeres están pariendo bajo los escombros, detrás de una puerta, sin anestesia, sin ninguna atención médica. Pero esto es secundario ante la dimensión de la catástrofe en la que estamos viviendo y no nos lo dicen. Mirad, esta guerra que ha empezado no empieza con el asalto de Hamás a Gaza, a Israel. Eso no es así, es como ver la película desde el minuto 90. No, ahí hay mucho dolor, mucha conquista de los territorios, mucho colonialismo, mucha barbarie, mucha violación de las mujeres palestinas, tanto en el territorio como en las cárceles israelíes. Pero lo que está sucediendo no tiene casi nada que ver con los palestinos. Estamos hablando de un nuevo reparto de las zonas de influencia a nivel mundial, y Oriente Próximo es el corazón del mundo, y por las rutas comerciales, por los recursos naturales y las rutas comerciales. Oriente Próximo tiene importancia desde varios puntos de vista. ¿Por qué hay tantas guerras? Dicen, porque hay mucho integrismo islámico. No, es que el integrismo islámico ha sido implantado en Oriente Próximo. Hace 60 años yo estudié en un colegio mixto. O sea, mi abuela no llevaba el velo. El velo no es iraní, por ejemplo, ni es pakistaní, ni es indonesio, ni es afgano. El velo salió en lo que es la península arábica en aquellas épocas, porque es una adaptación del cuerpo a aquel clima que no podías andar sin nada, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la parte de Oriente Próximo tiene esta importancia. Primero, el 70% del petróleo y gas del planeta está ahí, ¿no? Todo esto son reservas de gas y petróleo.
Ahora, Irán es el objetivo principal de Israel y Estados Unidos, no es Líbano ni Gaza. Irán es la primera reserva del gas del mundo, por encima de Rusia. La cuarta reserva del petróleo del planeta, aparte de que es un país muy grande y controla una de las vías más importantes, hemos dicho, las rutas comerciales, controla el estrecho de Hormuz, por donde pasan cada día 11 millones de barriles de petróleo. Y el objetivo de la guerra contra Irán, y han pasado por Palestina, Líbano, para llegar a Irán, es para que Irán pierda este control sobre este espacio. Este es el recuadro, ¿no? Tener en cuenta que hay, además de petróleo y gas, hay dos países rivales de Estados Unidos que están ahí, que son China y Rusia. O sea, la zona se ha sembrado de bases militares de estadounidenses, franceses también, pero principalmente estadounidenses. En este momento hay 40.000 soldados americanos en esta zona, en cerca de unos 50, 60 bases militares que sepamos, porque luego hay decenas de miles de mercenarios. Mercenarios, como se llamaban en la guerra de Irak, se les llamaba Blackwater, que son empresas contratistas. También contratan desde España. Pero luego los yihadistas, estos que se llaman yihadistas, son mercenarios contratados por diferentes países. Estados Unidos, Francia, Israel, Irán, Qatar, Kuwait. Todos estos tienen sus grupos yihadistas para no matar a sus propios soldados. Son gente desclasada, sin trabajo, que por $2.000 o $1.000 se apuntan a estos conflictos. Mirad, estas imágenes son de Afganistán. O sea, es Afganistán en los años 40-50. Afganistán no es un país árabe, por lo tanto no llevaban vestimenta árabe. Además son cerca de 20 grupos étnicos diferentes. Cada grupo étnico tenía, porque ahora todo ha desaparecido, tenía su forma de vestir, su gorro, incluso los hombres, y se distinguían de esta manera. Estas son imágenes de entonces, de los años 50, 60, y estas fotos también, las mujeres y los hombres en los laboratorios, en las universidades, juntos. ¿Qué ocurre para que todo esto cambie de repente? Mirad, esta señora que veis aquí, que luego se convirtió en una primera ministra, en el año 86, me parece que era, la doctora Anahitar Ratebzad, ella se convirtió en ministra cuando muchos países europeos no tenían una ministra en el poder. O sea, para que veáis que, y esto tiene una explicación, porque si los países europeos tuvieron el impacto de la Revolución Francesa, en nuestra zona, en todo lo que es Asia Central y Oriente Medio, fue el impacto de la Revolución Soviética. De 1917, cuando ellos declaran la igualdad entre la mujer y el hombre, seguridad social, enseñanza gratuita, todos los países de alrededor, aunque fuesen dictatoriales, los incluyen estos derechos en sus constituciones. Y empieza ahí a tener una influencia brutal. Por eso, toda esta zona se convierte después en la Guerra Fría en el campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Toda esta zona, esta es Afganistán. Mirad, esta es, por ejemplo, la vestimenta que tenían las mujeres afganas antes, ahora ya no. Estas son afganas en la universidad, tenían equipos de deporte en los años 70. Pero luego también esta es Palestina. Las mujeres palestinas hace 70 años, hace 50, esta es la Nakba, cuando salen de ahí. Y ese es antes de la invasión actual de Israel, ¿no? La Gaza normal. Todas las mujeres con el velo y largo negro. ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Cómo es posible esta ruptura en la misma sociedad y en la misma generación? ¿No? Esto no es una voluntad propia de individual, que, oiga, yo he llegado a Dios y por eso me pongo el velo, que lo dicen las chicas ahora. No. Si usted está en los bosques de Amazonia, no se le ocurrirá ponerse un velo, porque ahí es imposible, ahí tiene que andar desnudo, como las tribus que viven ahí, porque si no es que morirá, ¿no? Entonces, todo esto ha sido programado, planeado con un objetivo claro. Ahora hablaremos de por qué. Pero mirad, hay guerras porque la información que recibimos por los medios de comunicación son informaciones dirigidas para dirigir y canalizar la opinión pública hacia objetivos políticos mega, no a nivel local. Hay guerras que salen en la televisión y otras que no. Dices, ¿por qué? Por ejemplo, ahí veis, ¿os acordáis de la guerra de Siria?
la guerra de Siria nos crearon una opinión pública con la imagen del niño kurdo, ¿no? Y dices, bueno, pero lo curioso es esto, que antes de esta foto, había un acuerdo en la prensa española de no poner la imagen de los cadáveres en la portada. Por ejemplo, si moría un etarra o ETA mataba a alguien, solo ponían el cubierto, no el cadáver. De repente deciden ponerlo, porque claro, esto conmueve, ver un niño que puede ser el hijo o el hermano de cualquiera de nosotros, no es un niño negro. A ver, estamos dirigiendo la opinión pública de los blancos. No es un niño negro, es un niño que puede ser cualquier niño español, europeo, francés. Abajo os he puesto la imagen de otro niño, exactamente con la misma situación, pero es un niño rohingya. Los rohingya son una comunidad musulmana que vivían en Birmania, refugiados de Bangladesh, son 2 millones, pero llevaban ahí siglos, casi 2 siglos, antes de que incluso se construyera lo que es Bangladesh en los años 50. Entonces tuvieron una persecución tremenda por parte del ejército. Atención, es que Birmania, ahí os he puesto, todo es geopolítica, todo. Tanto si se calla un conflicto bélico como si se expone. Es que lo que es Birmania, ahí ves el mapa, Birmania es vecino de China. Entonces, cualquier conflicto ahí, atención, que va dirigido a una provocación para el interior de China. Y esto fue uno de ellos. Lo que pasa, fracasó y ni siquiera salió en los medios de comunicación. Pudimos sacar algún artículo, pero apretando mucho a nuestros jefes en los diarios. No sé, aquellas imágenes de las mujeres rohingya que huían, pero muchas murieron, la mayoría fueron violadas antes de ser expulsadas de su zona en Birmania, y se han refugiado en Bangladesh, donde no les quieren, y ahí no saben qué hacer con ellos porque da igual, a ver, si no sale en los medios de comunicación es que no existen. Pero tenemos al niño kurdo porque en aquel momento el objetivo era reclutar la opinión pública, decir que hay un bárbaro en Siria que se llama Bashar al-Assad y hay que ir por él, porque a ver, no podemos acoger a todos los refugiados del mundo, tienen que estar en sus países. ¿Cómo podemos hacerlo? Mandar la OTAN, mandar fuerzas militares para acabar con el dictador y que se queden bien. Esto es brutal. O sea, el objetivo es mandar a la OTAN, el resto es el ingrediente para justificar. Hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando veis en los medios de comunicación un niño, una mujer, sospechad. Cuando quieren reclutar la opinión pública, el tema del burka de las mujeres afganas. Ahí tenemos a Emma Bonino, no sé si la conocéis. Emma Bonino era una mujer, aún está viva, pobrecilla, está enferma, pero está viva. Era una eurodiputada progresista, llevó la causa de las mujeres cayendo en esta trampa. Encabezó el movimiento contra los talibanes, los yihadistas de Afganistán, llevando a las mujeres con el burka. Mirad, con esto no se puede vivir, tenemos que ir a salvar a las mujeres afganas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a salvar? Pues tenemos que mandar fuerzas militares. A ver, pero ¿por qué ahí? Mirad, ahí no nos dijo Emma Bonino, bueno, quizás no lo sabía, que Afganistán es el país más estratégico del planeta. Ahora os explicaré por qué. Y que los talibanes que impusieron el burka fueron colocadas por Estados Unidos en el poder. Las mujeres afganas no llevaban el burka y los talibanes no llegan al poder porque sí. Estamos hablando de unos hombres que tenían palo y piedra, o sea, no tenían ni un helicóptero en uno de los países más importantes, no digo uno, sino el más importante del planeta, ahora veréis por qué. Entonces, la campaña de salvar a las mujeres afganas justificó la invasión. De hecho, yo tuve que escribir otro artículo cuando llegaron aquí los refugiados afganos hace 2 o 3 años, ¿no? Fariba, por ejemplo, la jueza, es una de ellas que llegó entre los refugiados. Empezaron aquí a hablar de que Occidente tiene que hacer algo. Y yo puse, es que, compañeros, es que Occidente ya ha hecho algo. Es que ha colocado estos talibanes ahí, ellos. Ahora veréis con imagen y la fecha de cómo lo hizo y por qué lo hizo. Por favor, entonces no, esto de que mandemos a nuestras Fuerzas Armadas para liberar algo, sospechad cuando dirigen la opinión pública hacia esto.
Mirad, otra guerra que no salió nunca en la prensa, en los medios de comunicación, la guerra contra Yemen. Yemen, otro de los países más estratégicos del planeta, porque controla un estrecho por donde pasan los barcos chinos para llegar al Mediterráneo. Si no controla Estados Unidos este estrecho, China tendrá que dar vuelta a África y luego no podrá vender sus productos de todo a 100, todo un euro, saldrá a 5 euros. O sea, el control sobre las rutas es uno de los principales motivos de las guerras. Y así han destrozado todos los derechos de las mujeres y del pueblo yemení. Atención, Yemen fue el primer país árabe del mundo que en 1968 tuvo un gobierno socialista laico, ateo. Así, para que veáis que este mundo islámico es que no existe. Eso es un invento de la extrema derecha islámica y de los colonialistas europeos, mundo islámico. Porque, a ver, mundo judío no existe, ¿verdad? O mundo cristiano, o mundo Hare Krishna. Existe un mundo islámico y está en Oriente Medio, por lo tanto, ahí está el peligro, ¿no? Porque ahí están los dos motivos que hemos hablado. El tema de Yemen, esta situación se ha agravado con estos misiles que mandan los Houthis a los barcos que pasan por este estrecho. Estados Unidos y Reino Unido y Francia están bombardeando a esta gente que ya estaba muriéndose de hambre. Porque mirad, la crisis humanitaria que hay en Yemen es peor que la de Gaza. Ya podéis imaginar la dimensión. O sea, es así de brutal. Pero esta guerra no sale, esas imágenes no salen en ningún sitio. Bien, tener en cuenta que la primera víctima de la guerra es la verdad. Nunca, jamás nos van a decir, es que vamos a destruir Irak, mataremos a 1 millón de personas desde 1991 hasta ahora, porque aún no ha terminado, no por su petróleo, sino porque es el corazón de Oriente Medio y queremos ahí instalar una megabase militar, y lo han hecho, ¿eh? La embajada más grande del planeta de Estados Unidos, está en Irak. No es por su petróleo, porque a ver, si tú quieres el petróleo de un país, haces un golpe de Estado, lo típico de Latinoamérica, de Asia, ya sabemos los métodos que utilizan. O le matas con un asesinato selectivo, matas al presidente y pones al mandatario que quieras. Pero la idea de Estados Unidos era ocupar aquella zona, porque desde Irak puede vigilar a Irán, al Golfo Pérsico, a Turquía y al resto de los países árabes. Es un país muy estratégico, además de que es una reserva de petróleo. Son las guerras por los recursos. Olvidaos que es una guerra de los yihadistas o contra los yihadistas. A ver, para despegar un avión desde España a Afganistán, ¿cuántos millones vale un avión? Solo os hago un ejemplo. Cuando hubo la gripe aviar, un sacerdote español en un país africano se contagió. Entonces aquí era el gobierno de Rajoy. Aquí hubo un debate. Este señor quería volver porque sabía que iba a morir, pero no quería morir ahí, quería estar con su familia. Entonces, aquí hubo un debate y él lo dijo, es que desplegar un avión medicalizado, además a aquel país, no sé si era Kenia, esto cuesta 1 millón de euros. Al final, bajo la presión social que, oiga, este señor ha dedicado su vida a los pobres, ¿cómo es que se niega a estar hablando de los euros? Imaginaos, para mandar 300.000 soldados a Afganistán, miles de pistolas, botas, hamburguesas, porque hay que alimentar a esta gente durante tantos años, 20 años de ocupación de Afganistán. ¿Cuánto negocio ha habido sobre esto para encontrar a un tío que se llamaba Bin Laden o a un pequeño grupo que no tenía ni un helicóptero? Ya no hablamos de misiles, o supersónicos, nada de esto, ¿no? Exactamente lo que está pasando con Hamas. Por lo tanto, la verdad muere y estas guerras son por las zonas estratégicas. Hay algunos que no son emitidos, ¿no? Vale. Mira, eso es el tema de la guerra de Estados Unidos. A tener en cuenta que la guerra ya no es como antes era, dos países se enfrentaban armadamente
porque no podían resolver sus problemas a través, o sea, vía diplomática o vía política. Entonces llegaban a las manos, ¿no?, a la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, que las empresas fabricantes de armas han dominado prácticamente la economía de ciertos países, la guerra es un negocio. Aunque no haya problema en un país, la crean y empiezan a bombardearlo porque hay que deshacerse de las bombas viejas, probar las nuevas y apoderarse de este país. Dentro de poco dirán que en Benín, en la República de Benín, ahora hay que buscarlo en el mapa, ahí hay un centro célula yihadista, hay que ir a por ellos, ¿no? Pero la pregunta es brutal, ¿no? Lo que está pasando estamos ante una nueva fase del avance tecnológico militar que desconocíamos y desconocemos. Hace unas semanas habéis visto que Israel había incrustado en el Busca, es un tipo de móvil, ¿no? Es como Takiwaki. En el Busca de 5.000 miembros de Hezbollah, no es broma, ¿eh? ¿Cómo había podido distribuir esto? ¿Cuántos infiltrados o empresas ahí estaban? ¿Cuánta planificación desde qué año? Y explotó a 3.000. 3.000 personas no murieron, murieron 300, que es menos, que es poco. Porque en una guerra es más beneficioso dejar mutilado a una persona que matarlo, porque luego hay 6 personas que tienen que cuidar a esta persona. Entonces ya has matado a 6 personas, las has sacado de la batalla. Si han podido matar a los líderes de Hamas y Hezbollah, que habéis visto el último ayer, si han podido matar, por ejemplo, pueden matarlos con un virus en sus móviles, que lo han hecho, ¿no?, en estos casos. Entonces, ¿por qué están bombardeando? Porque el objetivo no son estas personas, son estas zonas, más allá de quien las gobierne. En caso de Palestina, el objetivo de Israel primero no es Palestina, es llegar a Irán, el programa nuclear de Irán. Por eso está asegurándose de que los aliados de Irán en sus fronteras serán eliminadas, que esto ya está hecho. Y luego, en caso de Israel, concretamente, Israel es un pequeño país, pero muy poderoso, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico y militar. Necesita 3 elementos para ser superpotencia de la región. Y estos 3 elementos están ahí fuera en los países vecinos. Necesita agua, por eso ha ocupado los altos de Golán, que está lleno de agua. Necesita petróleo y gas, que es todo lo que es el Mediterráneo, donde está Israel, Gaza, Siria, Líbano. Hay una bolsa enorme de gas que la han encontrado en los años 90. Ahora, el único país que puede apoderarse de esta bolsa de gas es Israel, porque Líbano, Gaza y Siria ya están fuera del juego, ¿vale? Y necesita territorio. ¿Dónde? Pues Gaza, Líbano, todas estas zonas serán ocupadas por los colonos. Por lo tanto, lo que es bombardear simplemente es un negocio de armas. Estados Unidos está vendiendo armas a Israel y a Ucrania, por ejemplo, y a los países del Golfo Pérsico, porque por el tema de Irán, pues Irán es peligroso, pues venga a comprar armas, ¿no?, que luego no sirven para nada, pero ellos se deshacen de esto. Bien, el uso de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación para los conflictos bélicos es brutal. Esto ya es como un fenómeno muy nuevo, ¿no?, que lo han trabajado porque saben que las mujeres somos el núcleo de todos los movimientos sociales. O sea, la gran parte de los que componen los movimientos sociales antidesahucio contra las guerras son mujeres. Por lo tanto, poner la imagen de una mujer como, mira, que estas mujeres han empoderado, por ejemplo, las mujeres kurdas de Siria. De repente, teníamos en nuestra mente las mujeres humilladas con el velo de Oriente Medio, todas malas, pues, retrasadas, y de repente aparecen las mujeres kurdas guapas, siempre salen las más guapas en las portadas, y armadas, porque están siendo financiadas por Estados Unidos, porque ahí en el norte de Siria ha creado una megabase militar, que justamente, no solo una, hablan de 10 a 15 bases militares en Siria por primera vez en la historia de este país. Por lo tanto, estas guerras y estas imágenes sirven, estas son las portadas de periódicos de derecha como La Vanguardia, habla positivamente de las mujeres kurdas para, digamos, contraponerles al resto de las mujeres que no están en esta línea. Bien, vayamos a Afganistán, porque Afganistán, su drama
no ha hecho más que empezar. Y mira que llevan 45 años bajo los bombardeos de las fuerzas extranjeras y bajo el control de la extrema derecha. No hablo de los fundamentalismos, sino extrema derecha, así nos entenderemos mejor. Estabais hablando de las mujeres musulmanas aquí. Os hago eso que hay una resistencia en las instituciones. Podéis hacer una cosa, hacer un cuestionario de ciertos temas que preguntaríais a un miembro de Vox, extrema derecha, fascismo, sobre la homosexualidad, los derechos de la mujer, la libertad tal, las fuerzas de izquierda. ¿Qué haría usted? Sindicatos. La respuesta que daría una musulmana sería exactamente lo mismo que un miembro de Vox. Exactamente, porque están en contra de las libertades. La libertad, a ver, hay un Dios que ha dicho ha puesto muchas limitaciones en estas libertades en los textos sagrados y hay que respetarlos. Dios en ningún momento habla de libertad en ningún texto sagrado. Es que si no, no sería teocracia, dominio de Dios, ¿no? Sería la libertad de cada uno. Mirad, en caso de Afganistán, hemos dicho que es el país más estratégico del planeta para Estados Unidos, porque ahí mirad el mapa. Es que Afganistán tiene frontera común con 4 imperios, con China, Irán, antes la Unión Soviética, porque la ocupación de Afganistán empieza durante la Guerra Fría y aún continúa, ahora Rusia, con Irán e India. O sea, 4 imperios principales del mundo que siguen queriendo ejercer como tales, están ahí. ¿Y dónde yo voy a instalar mis militares? Pues a Afganistán, y controlo con bases militares, que tengo toda la zona. Esta imagen que veis son los yihadistas, o sea, las fuerzas más fascistas, más retrasadas del mundo, en el despacho oval con Ronald Reagan. Fueron ahí recibidos, contratados para destruir Afganistán. Afganistán en aquel momento, en este momento, en el año 83, estaba siendo gobernado por un partido socialista, que por primera vez concede muchos derechos a las mujeres, la sanidad gratuita, la enseñanza, la igualdad entre los grupos étnicos. Y aquella ministra que hablamos fue durante el gobierno del Partido Socialista de Afganistán. Manda a esta gente, exterminan pero empiezan por las mujeres. ¿Qué hacen? Envenenan el agua de las escuelas femeninas para cerrarlas. Porque, a ver, esta obsesión que tienen con las mujeres no solamente es desde la visión machista, es una visión política. Si tú dejas fuera del juego, del escenario político, a la mitad de la sociedad, no a las mujeres, poner la mitad de la sociedad, es controlar al resto, el otro 50%, será más fácil. ¿No? Es lo que han hecho, tanto en Irán como en Afganistán y en el resto de los países donde el fascismo religioso ha llegado al poder, ha tomado esta estrategia. Y han ganado el terreno. ¿Por qué? Porque, claro, como existe la tradicional patriarcado desde hace miles de años, están acostumbrados a que la mujer no esté en la escena política, y el siglo pasado que estuvo, pues pueden eliminarlo. Las mujeres vuelven a los domicilios. Y ahí, pero esta gente, el fascismo religioso y de todas las religiones que estamos hablando, no solo del Islam, en esta zona surge como un fenómeno político de la Guerra Fría en los años 80, como una herramienta de Estados Unidos para luchar contra el ateísmo de la Unión Soviética. Mirad, por la misma razón que aquí se mantuvo a Franco, nacional catolicismo durante la Guerra Fría. Fue el único dictador que sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque está protegiendo lo que es flanco sur de los países occidentales y ahora el flanco sur de la OTAN. Este es Afganistán. De Afganistán no salieron las bombas que Estados Unidos, toneladas de bombas que lanzó sobre Afganistán en busca de Bin Laden, cuando Bin Laden ya estaba muerto y ellos lo sabían. Y nosotros también aquí lo escribimos. Bin Laden está muerto, esto es falso, que están persiguiendo a Bin Laden, no existe. Es como el coco. El coco, cuando los padres quieren dormir a sus hijos, duérmete niño porque viene el coco. Es que si no dices que hay un monstruo fuera, la opinión pública, en este caso el niño, no te va a obedecer, ¿no? Mantienen un coco.
el número de las mujeres y niños mutilados en Afganistán, durante estas guerras es mayor que Camboya, que antes era el primer país en número de mutilados del planeta por las guerras. O sea, es brutal lo que han hecho con Afganistán. Afganistán tiene 18 millones de personas desplazadas, 7 millones de personas refugiadas que están en Irán, en Pakistán, en los países vecinos. Pocos han venido aquí, además con tanta propaganda que les hemos salvado 2.000 en España, ¿no? Pero 6 millones han ido a Irán, 8 millones están en Pakistán y en situaciones precarias, ¿no? Bien, hay una particularidad de las guerras, ¿no? Porque si la guerra es la suma de todas las desgracias que un ser humano puede sufrir, y sobre todo las mujeres, hay lo siguiente, o sea, increíble lo que puede pasar. Mirad, en la guerra de Siria hemos tenido refugiados sirios, ¿verdad?, que podían huir, además de forma planificada, porque les dejó salir Turquía. Con un pacto con la señora Merkel, crearon miles y miles de barcazos. Porque, a ver, ¿de dónde salen casi 1 millón de refugiados sirios de Siria sin una logística? ¿Desde cuándo en los puertos de Turquía hay 1 millón de barcos, por ejemplo, ¿no? Todo esto fue fabricado con la alianza entre estos dos, por razones que ahora, difícil ahora, poco tiempo para, ¿sí? Luego podéis leer los artículos que he publicado sobre la guerra de Siria. Sobre el tema puse, la crisis de los refugiados sirios fue planeado por Turquía y Arabia Saudí con la alianza de Alemania contra Barack Obama. O sea, que ahí hay muchas cosas, ¿no? Pero, a lo que vamos. En la guerra de Siria hubo refugiados, ¿verdad? Pero en la guerra de Yemen, ni uno, ¿verdad que no? Y en la guerra de Palestina tampoco. No hemos tenido ni un solo refugiado palestino, pero no aquí, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque les han encerrado en un espacio pequeño a 2 millones de personas, ya estaban encerrados, ¿no?, en Gaza. Toda la frontera cerrada. El único acceso que tiene es a Israel y a Egipto. Egipto es aliado de Israel. Entonces, cerraron todas las vías de salida, de escape, por lo tanto, dejaron que Israel haga el genocidio que está haciendo. O sea, que aún hay situaciones más graves en una guerra que otra. Bien, en caso de la situación de las mujeres, ahí hemos sido testigos desde la guerra de Siria, aunque yo, al ser iraní, mi país estuvo en guerra con Irak, país vecino, durante 8 años. Y eso ya lo veíamos. El tráfico de mujeres en las guerras, ahí, estamos hablando de 2 países musulmanes, da igual, olvidaos del Islam. Estamos hablando de un crimen organizado a nivel internacional, o sea, es el negocio de mujeres, de trata de mujeres, va paralelo a 2 negocios más, el petróleo y las armas. O sea, va pegado. Donde van estos hombres a vender armas, siempre van miles de mujeres, las organizan, porque siempre hay mujeres pobres. De hecho, para eso crean pobreza. Si la pobreza no es un delito, tú puedes ser pobre, porque quieres ser pobre, ¿no?, en una sociedad capitalista. Oriente Próximo es la primera reserva del gas y petróleo del planeta y mayor fábrica de refugiados del mundo. O sea, tiene una relación directa. No huyen porque buscan trabajo, no. Mirad, la inmigración es diferente que ser refugiados de guerra, es otra cosa. Porque aquí salen miles y miles, si pueden salir, ¿no? Cuando salen en el camino, porque yo este camino lo recorrí, o sea, yo cuando salí de Irán, yo soy exiliada política, pero claro, Irán es un país grande, además alrededor de Irán cuando yo salí todo había guerra, solo había una frontera que no había guerra, que era Pakistán, además las montañas estaban llenas de los talibanes, que al ver mujeres las violaban y las mataban ahí mismo, ¿no? Entonces, claro, en estas rutas, cuando hay un conflicto político o militar, o una crisis económica, o un desastre natural, un huracán, por ejemplo, un terremoto, la gente huye. Huye quiere decir que sale de su refugio, que es su casa. Entonces está a merced de los traficantes, de los contrabandistas de sexo. En el camino de Siria hacia Turquía, por ejemplo,
Estamos hablando de 2 millones que salieron. Bueno, en Turquía hay 4 millones, dicen, entre 4 y 6 millones de personas que han ido a Turquía a refugiarse. En el camino, imaginaos, si tú huyes, una familia con 5 o 6 hijos, es el promedio que tenían, porque los ricos controlan la natalidad, los pobres no tienen este medio, y son ellos que huyen. ¿No? Los demás, los que tienen dinero, cogen un avión. Estos no tienen nada ni para coger un coche para llegar a la frontera. Entonces, ahí están, eso lo tenemos comprobado con fotos, furgonetas y autobuses que se llevan a las niñas que se pierden ahí, sobre todo a las niñas de 7, 8, 10 años. Y a las mujeres viudas, porque muchos maridos y padres murieron en la guerra o desaparecieron, se las llevan además está tan organizado, se las llevan a Dubái, por ejemplo. Arabia Saudí, ahí hay pasarelas, las pasan por estas pasarelas y las subastan entre los traficantes internacionales de mujeres. Que aquí hablen de trabajadores sexuales, es que me revienta esto, ¿sabes? Porque, a ver, por favor, estás hablando de una situación tan extrema. Mirad, esto ya una guerra, pero ahora veréis que esto es tan estremecedor, que yo no suelo tocar estos temas porque no puedo, pero como era el tema y la oportunidad, digo, mirad, en el tema de las mujeres afganas, miles y miles han sido secuestradas, prostituidas. Una mujer afgana que nunca había salido de su aldea, ahora le están prostituyendo en Holanda. O sea, para que veáis que hay unos caminos, es exactamente el mismo camino de exportar armas o droga. Es exacto, porque además tener en cuenta que Afganistán es el principal productor de opio del mundo. El 98% del opio del planeta sale de Afganistán y tiene una ruta controladísima. Y no están solamente aquí para drogarse, es que los laboratorios utilizan la morfina, o sea, ahí hay un crimen, unos negocios tan entrelazados. Mirad, Estados Unidos, estas son las portadas, porque ahora es que cuando dicen que los talibanes prohíben la voz de las mujeres, esto es hace poco, mira qué escándalo, qué fuerte. Oiga, esto no es el problema de las mujeres afganas, eso ya lo sabíamos, es que forma parte de la religión islámica, el judaísmo también lo prohíbe. Estos judíos ultraortodoxos prohíben la voz de la mujer, es que no pueden hablar ni en la iglesia, solamente en su casa, o sea, solo dirigiéndose a su marido o su padre, ni siquiera a los tíos, es brutal estos capítulos de la Torá. Ese es titular, pero esto, mira, hablan de que hay miles de mujeres, de niñas sin educación en Afganistán. Mirad, hay una mirada clasista a los problemas sociales y a los problemas de las mujeres. Estamos hablando de que, a ver, estamos en una guerra con un régimen que además no solo se beneficia de la guerra, los islamistas talibanes, sino que oprime a las mujeres también y les roba, les expropia, han confiscado todo el ganado, han destruido todas las cosechas a beneficio suyo. En Afganistán en este momento está nevando, allá empieza el invierno. En ciertas zonas de Afganistán la temperatura puede llegar a 10, 20 grados bajo cero. ¿Cuál es el problema de la mujer afgana? Que tenga comida, que tenga calor y un techo o tenga estudios, por favor. No. Es que hay unas necesidades básicas que han sido arrebatadas. Aquí hablamos de que, ¿por qué las mujeres no pueden estudiar en la universidad? Que no estudien, primero que tengan comida, tengan seguridad, o sea, lo más elemental no lo tienen. Pero quienes hablan de estas cuestiones son de las clases altas, ¿no? Y ahí la mayoría son pobres entre los más pobres. Mirad, para que veáis que esto hace 3 años nos dijeron que los talibán han tomado el poder en Kabul. Por eso Estados Unidos y España mandó aviones para sacar a su gente. Dice, ¿cómo es que han llegado al poder los talibanes si estaban ahí? Solo Kabul estaba bajo el control de la OTAN. El resto del país convivían, porque es que los talibanes los pusieron los americanos. Pero yo, mirad, ahí es la fecha, 9 de agosto de 2019,
justo 2 años antes de que Estados Unidos colocara otra vez a los talibanes en Kabul, pues es que están quieren devolverles al poder. ¿Por qué? Ahora, más temas, porque claro, vuelve la guerra contra China y Estados Unidos quería fortalecer a los talibanes en Afganistán, ampliar sus bases militares, pero sin que sus soldados estuvieran ahí bajo la amenaza de guerra. Por lo tanto, ha puesto a sus mercenarios, que son los talibanes, y decenas de miles de contratistas, y los llevó al poder Donald Trump. O sea, y pactó con ellos, está firmado, es un pacto en Doha. Por lo tanto, y esta es la verdad durante la ocupación de Afganistán por la OTAN, que fue 20 años. Es que las mujeres afganas venden a sus bebés y sus niños para comer. Y me hablas de que no pueden estudiar máster, ¿no?, en la universidad. Bien. Esto está volviendo atrás. Estas son imágenes de las mujeres afganas antes de que Afganistán se convirtiera en una pieza clave de la Guerra Fría. Yo aquí en este mapa lo he explicado de dónde salen Hamas, Ayatollah Khomeini, los yihadistas. Estos no existían, ¿verdad? Los que tenéis mi edad, hace 60, 50 años ni habíais oído el nombre de esta gente. No existía la palabra yihadista. Existía el nacionalismo árabe, Yasser Arafat, estaba el Shah de Irán, Jamal Abdel Nasser en Egipto. De repente, ¿cómo es que la vida ahí, la gente se vuelve loca, aparta a las fuerzas de izquierda, progresistas y nacionalistas y elige a lo peor de la sociedad, que ya estaban a punto de desaparecerse? En aquellas sociedades alguien les patrocina, les arma y les lleva al poder. Y esto tiene una fecha concreta. Es en 1978. Estados Unidos hace una serie de movimientos geopolíticos en esta zona, justo en esta zona donde ahora hay estas guerras. En Afganistán, mirad, este es el mapa, estamos hablando de la Guerra Fría, es el año 78. Estados Unidos lleva desde Pakistán, arma a estos talibanes yihadistas que son huérfanos, son los desclasistas, son maleantes, así sin trabajo, delincuentes, algunos los saca de las cárceles, los arma 10.000, desde Pakistán les manda a Afganistán para derrocar al gobierno socialista de Afganistán, empezando a envenenar los colegios de las niñas para desalojarlas, para aterrorizar. El año 78 nosotros derrocamos al Shah de Irán, que era un dictador laico, y nos ponen, claro, Irán es un país muy importante, todos estos países son vecinos de la Unión Soviética entonces, y lo que hace, lleva a Ayatollah Khomeini a Francia, un país de la OTAN, y luego le coloca, después de 3 meses de propaganda, le coloca en Irán, aborta nuestra revolución democrática y convierte lo que era un régimen monárquico, semilaico, dictatorial, a un régimen fascista religioso. O sea, caímos de mal en peor. Ahora ya no solo te perseguían porque eras contra el Shah, era solo por eso nos podían detener. Ahora te persiguen por aparecer un poco de pelo, por la voz de la mujer. Cuando dicen la voz de la mujer afgana, es que a nosotros nos prohibieron esa voz, porque esto viene en la Sharia que es una copia de la Torah. O sea, los talibanes no se lo inventaron. Esto está en sus textos sagrados, que la voz de la mujer no tiene que ser escuchada porque provoca a los hombres. Todo provoca a los hombres, por eso privan a las mujeres. O sea, las mujeres son guardianes de que a los hombres no les pase nada. No a ellos, ¿no? Ellos tienen libertad. Entonces Estados Unidos instala estas fuerzas en Afganistán y en Irán, pero también en Polonia. Mirad, seguir la lucha de las mujeres polacas. Las mujeres polacas, entonces pusieron a un tal Lech Walesa, no sé si os acordáis de él, el líder del sindicato de solidaridad, extrema derecha católico, ¿no? Le pusieron ahí en Polonia, empezaron a desestabilizar los países cristianos también del espacio socialista. Pero luego también llevaron a Juan Pablo II por primera vez en la historia en el Vaticano, hay un papa eslavo. Nunca había ocurrido. Y por accidente es un polaco. Los polacos sabéis que son muy antirrusos. Todos esos movimientos fueron organizados, ¿no?
el Papa Juan Pablo II no solo colaboró con la CIA para desmantelar todo, esto está en los titulares de la prensa, podéis encontrar, la prensa española, porque luego salió a la luz, sino también luchó contra la teología de liberación cristiana. Acabó con todos los teólogos de liberación en Latinoamérica. Por lo tanto, hicieron como una pinza alrededor de aquel espacio gracias a la extrema derecha religiosa, católica e islámica. Este fue Afganistán en aquel momento. Aquí está pegando un tiro a la cabeza de una mujer por adulterio, cuando, a ver, en nuestra zona todo el mundo es adúltero. Es muy común, las mujeres, los hombres, ahora, porque la idea es que las mujeres musulmanas son muy recatadas, de eso nada, es como todas las mujeres del mundo, sobre todo si se han casado muy jóvenes o matrimonios forzados. Claro, cuando ya creces, te enamoras del chico del vecino, dices, jolín, ¿no? Y luego, claro, los laboratorios mundiales convirtieron a Afganistán en su zona de suministro de morfina. ¿Y qué pasó? Todas las cosechas que eran de trigo, de sandía, de todo lo que la gente comía y exportaba, se convirtieron en la cosecha de adormidera, que es la planta. ¿Qué hicieron? Toda la gente drogadicta, incluso mujeres y niñas, esta es la foto. Y cuando ya no tenían dinero para abastecerse, comprarse drogas, vendían a las niñas. Hay un tráfico de miles de niñas afganas guapísimas. ¿Habéis visto, os acordáis de la foto de National Geographic? Aquellos ojos verdes grandes. Son guapísimas las mujeres afganas. Pues son tratadas porque son muy deseadas por los hombres del Golfo Pérsico, los árabes del Golfo Pérsico. Hay un tráfico que se llaman, además tienen ese nombre, novias de la droga en su idioma. Y luego, cantidad, eso de que, ¿por qué Occidente no va a liberar a las mujeres palestinas, a las mujeres afganas? Lo que ha hecho esto, toneladas de bombas han derramado sobre Afganistán, porque tener en cuenta que la guerra contra Afganistán empieza justo con el fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética desaparece, entonces Estados Unidos tiene muchas armas viejas. ¿Qué hago con esto? Pues monto una guerra, me deshago de las armas. ¿Y dónde entierro? Pues mira, en un país de tercer mundo. ¿Y dónde pruebo las nuevas? Pues en Afganistán. Ahí probaron una bomba que se llama MBI, que es la bomba más grande del mundo no nuclear. Eso lo probó Trump. Lo lanzó sobre una cueva. Pero claro, esto cuando lo lanzas tiene unos efectos. Dices, mira, que esta bomba tiene estos impactos. ¿Cuántas demandas de compra tenemos? Oye, yo también quiero una. O sea, estas son fábricas de armas que utilizan. Este es el impacto de la guerra, de tantísimas contaminación. El agua, el suelo, las plantas, los animales. En Afganistán, que no era. Ahí utilizaron posiblemente mini bombas nucleares, porque el efecto que tienen los niños que nacen es como la bomba de Hiroshima. Este es Afganistán. Estas imágenes no salen en ningún sitio. Esta es la guerra. No son edificios derruidos. La guerra es esta. Esta es Afganistán ahora. Miles y miles de mujeres afganas en plena calle, en invierno. Tenía unas fotos de mujeres en nieve, pero no las encontré. O sea, están en nieve hasta casi medio metro con sus bebés mendigando. O sea, qué situación tan extrema, porque los talibán tampoco permiten que las ONGs vayan ahí a distribuir ayuda humanitaria. Por eso escribí un artículo, digo, mujeres afganas, ¿por qué pedís que Occidente haga algo si es lo que ha hecho? Esto es porque, claro, esta idea... Mirad, ahora vamos a entrar en otro capítulo que así termino, porque sé que ha sido una jornada larga. Las violaciones, porque hay un fenómeno que existió durante la Segunda Guerra Mundial, que es la militarización de la prostitución. A ver, tener en cuenta que tú cuando mandas a 300.000 soldados a Afganistán, ahí están meses y meses. A ver, tienes que abastecerles de sexo, no solo es la hamburguesa. ¿Y de dónde sacas a 300.000 mujeres, no? O más, porque son mujeres desechables, son violadas colectivamente. Estás hablando de los soldados americanos o británicos o quien sea, son normalmente mercenarios, ¿no? Son ejército profesional, no hay mili.
no son hijos del pueblo que tengan una ética, no lo voy a hacer, no, son delincuentes muchas veces o son gente que por el dinero está dispuesto a hacer todo, sobre todo si su país y su ideología. Si tú eres cristiano, musulmán, judío, puedes violar a la mujer en una guerra, porque la mujer en las 3 religiones es botín de guerra, directamente. Viene en el Corán, en la Biblia, en la Torah, es que viene así. Por eso estos soldados, incluso en Israel, que es servicio militar, violan a las mujeres palestinas porque no tienen barrera ideológica. Su ideología, su Dios se lo permite. No solo es la barbarie de la guerra, porque hay guerras donde no sucede estas violaciones dependiendo del actor. Estas fotos que veis, las he tapado, violaciones colectivas a las mujeres afganas. Ahí he puesto un círculo ahí detrás, porque esta mujer no iba sola, no se atreve a ir sola, pero iba con 2 hombres, padre o su marido, y están ahí retenidos en el círculo con las manos detrás, mientras 3 soldados están violando a una mujer afgana. Ahí abusos sexuales, tú no puedes tocar el cuerpo de una mujer musulmana. Es que ya es una agresión tan grave si la familia se entera, porque o te matas, porque estos se llaman honor, ¿no? Son crímenes de honor. O te matan o tú tienes que suicidarte, no tienes otra vía. O te matan, normalmente ahí ya mueren. Entonces, durante estos años, los 20 años que estuvo la OTAN ahí, hasta hace poco, implantaron Estado Islámico. Se llama Estado Islámico, que es gobierno de los yihadistas, sin acceso a agua, a sanidad. Además, hay una ley que les encarcela por comportamiento indebido. Cualquier cosa es a la cárcel. En la cárcel son cebo perfecto para el tráfico de mujeres. De ahí salen muchas mujeres hacia el Golfo Pérsico en camiones. La esperanza de vida en Afganistán son 44 años. Afganistán, que estaba siendo uno de los países, estaba saliendo de la pobreza en los años 70, ahora es penúltimo país menos desarrollado del mundo. El último es Yemen, otra vez país en guerra. 2.300 mujeres y niñas se inmolan cada año, son cifras de la ONU. Se inmolan porque no tienen pastillas para morir. Las mujeres tomamos pastillas para subir, no hay pastillas, no hay. Entonces, ¿qué tienes? Tienes petróleo en casa para usar para la cocina, te lo echas encima y te liberas de esta. Esta es, por ejemplo, Irak. En el tema de Irak hay un documental que se llama Redacted. Está en español también en YouTube. Está hecho por un director estadounidense, que es la punta de iceberg de lo que ocurrió en Irak durante la guerra contra Irak. Mirad, esta es una escena. Entraban en los domicilios, se arrestaban, digamos, a toda la familia, incluso los niños, llevaban a las niñas en un cuarto, las violaban y luego las mataban. En esta película, yo me acuerdo que cuando recibí una noticia, pero era en 2005 o 2006, llamé a una periodista que conocía, Montserrat, no me acuerdo. En Telecinco, ahora está en la radio. Entonces, como me había entrevistado varias veces, le llamo, digo, Montse, ha ocurrido esto en Irak. Han entrado 5 soldados americanos, han violado a varias niñas pequeñas, luego han prendido fuego a la casa y se han ido. Dice, ¿pero tienes algún documento? No, pues no puedo hacer nada. Después de 2 años salió, porque uno de los soldados lo comentó cuando estaba borracho. La noticia sale y claro, la película Redacted más o menos explica esta situación, ¿no? Brutal. Irak aún no ha terminado su guerra. Este es Irak antes de la guerra. Sí, terminó. Irak era uno de los países más avanzados de Oriente Próximo. Esta es Palestina, ¿no? Esta foto que ha ganado el premio mundial de fotografía, ella abraza a su sobrina. Estas fotos son brutales, ¿no? Es conmovedor. Es la guerra de Japón contra China. En la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de mujeres coreanas, chinas, fueron esclavizadas al servicio de los soldados japoneses. Y eso es increíble. Había una foto que nadie sabía, explicaba qué hacía aquella chica de camisa negra que estaba cerrando un botón de su camisa. Y el grito, el dolor de la mujer, que es su madre.
Entonces, luego se comenta, un soldado también lo comenta, de que habían violado delante de todo el mundo, además, a la chica, y luego les ponen en fila para ejecutarles a todos. O sea, yo puse el artículo La chica de blusa negra, como crímenes de tal, ¿no? Bien. Ya termino casi, para que veáis que en la dimensión de esta militarización de la prostitución o de la violencia contra las mujeres, solo mirad, buscad en Google el número de las denuncias de las mujeres británicas y estadounidenses contra sus compañeros, tanto en las bases de sus países como en extranjero, de la violación que ellas han sufrido. Solo en un momento de 2013 hubo 5.000 denuncias de las mujeres soldadas americanas contra sus compañeros. De hecho, la OTAN ya no manda mujeres soldadas a los países en conflicto, porque tienen, claro, a sus mujeres, imaginaos si una mujer española vuelve violada, que se abastezcan de las mujeres locales. Y hay un fenómeno muy curioso. En este momento que hay cerca, lo decía, ¿no? Oficialmente hay 40.000 soldados americanos en Oriente Próximo. Ahora Estados Unidos, por esta guerra actual, está mandando más, 1.000 más hace una semana. Lo que hacen estos contrabandistas de mujeres es un fenómeno muy extraño, ¿no? Muy especial. A las bases militares dentro de los países musulmanes, por ejemplo, en Qatar, en Dubái, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, en Turquía, en Irak, en Afganistán, no llevan a las mujeres musulmanas para prostituirlas dentro de las bases. Las llevan desde Tailandia, Filipinas, ¿no? Hay un camino, porque les prometen trabajar en los países del Golfo Pérsico para un jeque ganar 2.000 euros. Y luego se aterrizan en estas bases militares. ¿Cómo esto se descubrió? Según Amnistía lo descubre Amnistía Internacional, que explica 2 casos de huida de 2 mujeres tailandesa y filipina, en una base militar en Irak. Entonces empiezan a tirar del hilo y de repente hay muchas que han muerto en la base por las violaciones colectivas, han muerto y las han enterrado ahí mismo, o se han hecho de los cadáveres. Luego, ¿qué hacen? O sea, importan a las mujeres no musulmanas para los países musulmanes y a las mujeres musulmanas las llevan al Golfo Pérsico para los países no musulmanes, que son los países europeos. Aquí ahora las mujeres sirias están prostituyéndose y las ucranianas. ¿Os acordáis que con el ataque de Rusia a Ucrania? Era aquí brutal. Veías en la televisión española, en las televisiones españolas, hombres que decían, mira, yo he cogido mi furgoneta, voy a salvar una familia ucraniana, mira qué bueno soy. Todos traficantes de mujeres. O sea, antes de la guerra del ataque de Rusia a Ucrania, las mujeres ucranianas estaban siendo utilizadas como útero de alquiler, que es otra prostitución, prostituir al cuerpo de la mujer, ¿no? Es brutal lo que han hecho. Y ahora lo que están haciendo es traerlas directamente aquí. Muchas están en los burdeles, ¿sí? Lo que pasa, la policía, cuando descubre un burdel, como ayer en Madrid, son siempre mujeres negras. Nunca hablan de estas redes, porque las mujeres ucranianas son más caras, a ver, más guapas, más para el gusto, ¿no? Pero no solo esto, hay un tráfico de niños, de menores. En estas guerras abastecen, o sea, la mayoría de la industria de prostitución no viene porque, a ver, yo no tengo dinero, me voy a prostituir. Esto no es la industria, no estamos hablando de esto, sino de lo que es la industria mega a nivel mundial. Entonces son niños, los niños que son secuestrados no solo en los países de origen de la guerra, sino en el camino, incluso en los países donde aterrizan. Este niño en un campo de refugiados de Alemania fue secuestrado por un pedófilo y fue su cadáver de 5 años. Su cadáver fue encontrado días después detrás del refugio. Y así varios niños. De repente se dan cuenta que ahí pasa algo. Y Interpol habla de la desaparición de 10.000 niños en Alemania, solo en Alemania, niños sirios y afganos que habían venido. Bueno, yo ya termino y hablo de que lo más importante es no a la guerra, porque lamentablemente un sector de las fuerzas progresistas en España hablan de la guerra legítima de Palestina contra Israel. A ver,
Estás hablando de alguien, de gente que no tiene ni comida, no tiene ni una pistola, solo tiene palo y piedra ante el país más armado del planeta, con la tecnología que nadie ni conoce. ¿Cómo invitas que vaya a la guerra sin nada, solo para ser mártir, para que haga muy viva la lucha? Mirad, yo os digo una cosa desde la testosterona de los señores, algunos. ¡Viva la lucha! ¡Vamos a la guerra! Todo esto sin pensar que ahí, ¿qué pasa? A ver, jamás si fuera un grupo guerrillero, tú dices, bueno, han atacado a tu gente, a tu grupo, en tu localidad, tú vas a defenderte. Bueno, pero si tú eres el gobierno de una zona, el gobierno de Gaza, es como si, es una cosa es, por ejemplo, ETA atacara a un cuartel en Francia. Otra cosa es si el gobierno español hace una cosa. Entonces, toda la población que está bajo el control de aquel gobierno es objetivo militar. Lo que hizo Hamas era exponer a 2 millones de personas que no tenían dónde ir, no tenían armas que defenderse ni alimento, porque todo el agua, la comida, el medicamento viene de Israel, no viene del cielo, o sea, no tienen ningún acceso. ¿Cómo han hecho esto, no? Nada de guerra, ninguna guerra es justa, todas son un negocio redondo de los de siempre. Por lo tanto, hay que luchar por la paz. Lamentablemente no tenemos un movimiento antimilitarista, se ha desactivado. Solo hay un movimiento de solidaridad, que está bien. Viva Palestina, está muy bien, o viva el Líbano, genial. Pero esto no soluciona el problema de esta gente. Hay que impedir la venta de armas, hay que crear un movimiento organizado y que terminemos su sueño, ¿no?, con estas guerras. Yo aquí termino, os agradezco que habéis soportado todo esto y si tenéis alguna pregunta. Gracias. Bueno, Nazanín ha estado espectacular, gracias, Nazanín. Como he explicado, es un honor, pero lamentándolo mucho no podemos tener preguntas. Ah, vale. Pero prometemos que siempre que ella quiera, en las actividades que cada abolicionista haga, no vamos a crear un espacio para ellas. Ellas son el espacio e intentaremos siempre que estén presentes con nosotras, con lo cual no habrá preguntas, pero esperemos que esto sea el principio de una larga historia. Y ahora me despido de Nazanín con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, Nazanín. Muchas gracias. Qué honor, gracias a ti. Qué honor. Bueno, nos han sobrado estas pegatinas, ¿esto por qué?